Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Vamos comenzando rapidito, por favor. Les voy a solicitar que encendamos sus cámaras. Vamos comenzando. Les pido que compartan el link, por favor, para que todas las personas se puedan unir lo antes posible. Listo. A ver, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar, por favor. Como les había solicitado, enciendan las camaritas para poder interactuar. Les comento y les pido de favor, les voy a informar las últimas actualizaciones de lo que ha sucedido, ¿sí? Y justamente creo que es necesario que ustedes se enteren de este tipo de situaciones, ¿sí? No sé si ustedes son dueños de una cuenta de Gmail, ¿no es cierto? Que tal vez ustedes son dueños de una cuenta, ¿ustedes son dueños de una cuenta de Gmail o no? ¿Dónde están los demás? A ver, ¿dónde está Suquillo, Taipe, Chicaiza, Reynoso, Singauncho, Suárez, Vega, Oleas, Anatoa? Gracias. A ver, les comento cómo es la situación. Google acaba de cambiar las reglas del juego. Sí, escucharán. Google acaba de cambiar las reglas del juego. Y obviamente, en el momento en el que cambia las reglas del juego, lo que... Sí, en el momento en el que cambia las reglas del juego, ya no nos permite que usted pueda visualizar las clases. Escuchará, ya no nos permite que usted pueda visualizar las clases desde un Drive, sino que hoy día ya vamos a tener otro formato. ¿Y cuál es ese formato? Nosotros vamos a subir las clases a YouTube. Creo que es esta semana y la próxima, porque de ahí no habría ninguna. Ya, no, ya se acabaría casi se acaba el semestre, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Las clases van a ser de dominio público y así lo están solicitando las autoridades. Es por eso que, por ejemplo, si yo a usted le pregunto algo, sí, por A o B circunstancia, usted, qué sé yo, como yo he tenido problemas en la computadora, usted no se puede conectar el video, ¿sí? No le estoy diciendo que apague la cámara, digo que en el caso de que no pueda hacerlo, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo alguna actividad que se lleve en el Jambo o en alguna situación, y ahí usted ocupa su celular. Hagamos cuenta que usted tiene solo su celular y yo le digo, compartamos, les comparto la pantalla, trabaje. Entonces ustedes dicen, ok, pero para eso se apaga la cámara, no importa. Pero usted está trabajando. Ahora, ¿qué pasa si yo le cojo y le digo a usted, por favor, le pido que responda algo? Y usted está conectado, pero no me responde. Por ejemplo, el día de ayer a mí ya me sucedió con tres estudiantes que yo logré identificar que en el momento en el que yo le solicité hablar, ¿sí? Los muchachos estuvieron conectados toda la hora, pero básicamente nunca participaron. Les pregunté tres veces y nunca participaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si uno no detiene la grabación, uno solo pone terminar la clase, ese muchacho se queda todo el día, unas 4 horas siquiera ahí cargado, conectado al celular, me imagino, y dele a grabar hasta que a usted se desconecte.
Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, le voy a solicitar, desde hoy ya comienza esta situación, ¿no es cierto? Le voy a solicitar de la manera más comedida que por favor usted encienda su micrófono, hable, que de manera ordenada llevemos las cosas, hable, si usted desea hablar, por favor, hable, diga, por favor, ¿puedo tomar la palabra? O cuando yo le pregunte, usted pregunte, interactúe, y cuando yo le pregunte de igual manera. No es necesario, como le digo, si yo le pregunto, digo, señor Taipe, ¿usted entendió tal cosa? Y el señor Taipe está conectado, pero no está prendida la cámara. Y sin embargo me contesta, entonces tiene actuación en clase. Pero, sin embargo, si cuando yo le digo al señor Anatoa, por favor, contésteme, y él ni siquiera prende la cámara o tampoco habla, entonces eso eh, por así decirlo, es como una ausencia en esta clase. Entonces, yo sé que tienen algunos inconvenientes de internet, por eso les digo, algunos están con megas, pero participen en la clase, hagamos esta parte activa para que usted también vea que nosotros podemos participar, tanto ustedes como yo. Esto no es solo de decir, a ver, yo hablo toda la hora y nada más. Entonces, sí necesito que por favor pregunten, que sí necesito que por favor em, me digan sus dudas, me digan sus inquietudes para poder ir trabajando. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Chévere, muchas gracias. Entonces, miren, vamos a comenzar el tema de esta semana, ¿sí? Básicamente vienen siendo las cajas CBT. Entonces, yo quiero comenzar. Les voy a pedir que por favor ingresen al Jamboard. Ya está compartido en el chat, está compartido el Jamboard. No sé si están viendo ustedes, por favor. Ya, vamos escribiendo y vamos hablando acerca de lo que ustedes conocen, han escuchado, de lo que ustedes asumen, de lo que ustedes pueden entender, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Acerca de qué? Vamos a ver. Si nosotros trabajamos, vamos a ver cuáles son las características que usted conoce acerca de las cajas CBT. Aquí vamos a hacer una aclaración, jóvenes. En esta semana, ¿sí? En esta semana nosotros teníamos que estar viendo lo que son el mantenimiento hidráulico de las cajas. Sin embargo, como nosotros, ustedes saben que es de conocimiento público, estamos una semana tarde, pues lo vamos a comenzar a hacer. Bien, hoy día vamos a comenzar a hacer una lluvia de ideas acerca de qué conoce usted, de las características o qué ha escuchado de una caja CVT Multitronic. Que Y ahí, tiene doble embrague, Inge. mm, tiene doble embrague, una caja CVT. Que no posee embrague y posee poleas. A ver, vamos escribiendo, Edwin, vamos escribiendo. No me deja. Se conduce por poleas y una correa, Inge. Ya, pero vamos escribiendo aquí en el Jamboard. Yo les mandé el enlace. ¿No está? Abre el enlace, por favor. Abre el enlace y vamos colocando. Usted me va diciendo y va colocando. Entonces, de esa manera, y yo sé que quién Solo está, está en modo lectura, Inge. perdón. Está en modo lectura. A ver, déjeme ver. Ahí creo que ya les debe permitir. Revisen. Sí, ya. Listo, pero vamos hablando, por favor. Vamos hablando y explicando y yo les voy corrigiendo si es que está mal.
A ver, comencemos. Edwin dijo que, coménteme, No posee piñones. Ese tipo de cajas. no poseen piñones. No, sí poseen piñones. Ya vamos a ver que sí poseen piñones. Ocupan un espacio muy reducido. Inge funciona a través de poleas. No posee engranajes, Inge. A ver, vamos escribiendo, por favor. Escriba y va hablando. No importa que yo les voy dando a uno. A ver, señor Farinango dijo que funcionaba por medio de una correa con 2 poleas, ¿no es cierto? Que es válido, escríbalo. Señor Suárez dice que no tiene piñones. Sí tiene piñones. Sí tiene piñones. Toda caja de cambios debe tener piñones. La mejor manera y la forma más segura de transmitir movimiento en una caja de cambios es obviamente cuando usted tenga piñones. Está compuesta de 2 conos de variados diámetros hacia las diversas velocidades. ¿Quién puso eso? Yo, Está Inge. compuesta por 2 conos. Pero dígame su nombre, pues. Reynoso. Allá. Está compuesto por 2 conos que varían su diámetro y así las diversas velocidades. Ok, siga. ¿Quién más? ¿Qué más han escuchado Puede ustedes? decir, Dígame. se puede decir que este tipo de cajas elimina el cambio abrupto al descenso de las marchas. Sí, sí se puede, sí, exactamente. En el modo de conducción, me dice usted. El modo de conducción es completamente distinto, sí. Se elimina ese cambio que es general, por lo general, se tiene en las cajas de cambio tradicionales. Cuando usted cambia de velocidad con una caja de cambios CVT, ¿sí? La caja de cambios CVT lo que hace es básicamente que no se pierda las RPM y que usted ni siquiera sienta el cambio de velocidad, ¿sí? Ahorro de combustible superior a las otras versiones. Sí, sigamos. Con la caja CVT se Inge, elimina. Ok, dígame. permite obtener de manera más eficaz la máxima potencia de un motor pequeño. Sí, obviamente. No. O sí. Sí, obviamente, porque la CVT Miren, va de la mano, ¿no es cierto? Si me dicen que la caja CVT elimina el cambio abrupto en el descenso de marchas, en el modo de manejo y en el modo de ascenso y de descenso, ¿no es cierto? Esto va a permitir que un motor con bajas RPM pueda revolucionar a la caja más rápido y que pueda comenzar y optimizar las RPM de un motor, ya sea este de alto o de bajo cilindraje. Sí, entonces eso Inge sí. también se pierden los saltos entre marchas. Y para Sí, o tener sea, Exacto, hay no un es fondo que de se pierda. velocidades, o sea, ya no hay salto, o sea, se mantiene las revoluciones hacia arriba y van cambiando, o sea, ya no hay el cambio, Exactamente. el bajo de quinta a tres, digo, de 5 a 3 más o menos. Exacto, no es, para que me entiendan, no es que va a eliminarse, sino que ya existe, como lo dijo el señor Reynoso, ¿no? Existe un rango de funcionamiento que va y se mantiene a lo largo de. Aceleración más rápida práctica en motores de 4 cilindros, me dicen, ¿no es cierto? No posee engranajes en lugar en cuenta. También dice que las poleas y la correa no son fijas, entonces ofrece una cantidad infinita de las relaciones de transmisión entre las velocidades bajas y altas. Sí, sí, exactamente. Esa es la facilidad de la CVT, que elige o que nos permite eh, ampliar una gama ya no tenemos una gama fija de relación de transmisión. ¿A qué me refiero? La relación de transmisión era básicamente conducido sobre conductor, ¿no es cierto? Y dependía netamente del número de dientes de un determinado piñón, el piñón conductor versus el piñón conducido. Hoy en día nosotros tenemos la facilidad de poder tener una gama, claro, de relaciones de transmisiones, porque van a variar estas dos. Ya les vamos a explicar. Dígame. No puedo escribir en el Jamboard porque se me cuelga la compu, se me empieza a cerrar todo. Ok, no hay problema. Yeah. A ver, el costo de a mí mantenimiento tampoco y que no me deja escribir, me sale como solo leer nomás. No importa. Bueno, vamos, ya terminamos. 2 minutitos más. ¿El costo de mantenimiento y producción es más barato? No.
De hecho, vamos a verlo eso. Esta vamos a tomarlo en cuenta, porque esta vamos a tener que tomarlo muy en cuenta, porque de hecho, el costo de una caja CBT, ¿sí? El costo de una caja CBT es mucho más, mucho más alto que una caja normal, ¿no? Es una tecnología que se desarrolló y por ende, cuando sigue en desarrollo, esta caja va a tener mayores ingresos, por así decirlo, en cuanto a aceite, en cuanto a materiales, en cuanto a daños que pueden suceder. Ok, creo que hasta ahí. También puede ser que tiene una eficacia de transferencia alta y menos pérdida de energía. Sí, sí, esa es básicamente la idea, ¿no? Ahora bien, vamos a partir. Gracias, jóvenes, les agradezco por haber, las personas que participaron, ¿no es cierto? Bien, ahora necesito que vamos desde lo más básico que nosotros podamos encontrar, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver eso, ¿no es cierto? ¿Se puede ver? Sí. Ay. Bien, miren, jóvenes, quiero que se fijen, por favor. Déjenme un ratito. Hagámoslo un poquito más grandecito. Para que usted se fije. Ahí está bien. Ahí se puede visualizar claramente, ¿no es cierto? Sí, sí se puede ver bien. Sí. Chévere. Entonces, jóvenes, la caja CBT comienza desde la primera vez que aparece un vehículo a combustión interna o un vehículo, por así decirlo, con un motor ya establecido de 4 tiempos o un motor Otto, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden ver la imagen, ¿sí? Entre 1906 y 1920 aparece el primer variador de velocidad por fricción, así se lo llamaba. Sí, bueno, la primera relación fue la bicicleta. ¿Por qué la bicicleta? La bicicleta posee hagamos cuenta que son dos engranajes, ¿no es cierto? El primero es donde usted pedalea y el segundo viene siendo la rueda motriz, ¿cierto? Entonces, usted puede ver en la bicicleta que el movimiento se transmite mediante una cadena, ¿sí? Comparten el mismo principio de funcionamiento. Ahora, si su bicicleta tiene un cambio de velocidad, va a tener distintos tamaños de engranajes, ¿no es cierto? Entonces si usted le sube a la mayor rueda, va a ser más fácil o más difícil. ¿A qué me refiero? Para que usted me entienda. Si usted tiene dos poleas, la más pequeña, mientras da una vuelta, la más grande, ¿cuánto va a dar? Media vuelta, ¿no es cierto? Sin embargo, si usted cambia la relación, ¿qué quiere decir? Si su polea principal o donde usted pedalea da una vuelta y usted le coloca una polea pequeña en la rueda, básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Si usted da una vuelta en la rueda grande, en la rueda pequeña va a dar 2 vueltas. Esa es la primera relación de transmisión que existió antes de los vehículos entre la etapa de 1906 y 1920, ¿ok? Ahora bien, en esta etapa, lo más importante, quiero que se fijen, por favor, era justamente esta partecita de aquí. ¿Cómo funcionaba? El motor salía, ¿sí? Del motor salía el movimiento y tenía una rueda principal o una rueda principal donde el movimiento era transmitido. Y básicamente esta palanca que usted puede ver, ¿sí? No sé si usted puede ver esta palanca, que yo la estoy... Me ayudan confirmando si pueden ver, ¿sí, no es cierto? ¿O no? Sí. Sí. Ok, gracias. Vamos a volver aquí. ¿Qué es lo que sucedía? Mientras este plato giraba, ¿sí? Mientras este plato principal giraba, ¿sí?
En el momento en el que el plato principal giraba, con esta palanca usted movía la rueda hacia adentro, hacia afuera, ¿sí? Para que me haga cuenta, ¿alguien ha visto tal vez un disco, un tocadiscos antiguo? No sé si alguien ha visto un tocadiscos antiguo. Sí, sí. Sí. Ya, en el momento en el que usted tiene el tocadiscos, ¿no es cierto? Le pone la aguja en la mitad y esta recorre un pequeño camino y le sigue moviendo y recorre más camino, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, hagan cuenta, yo tengo una rueda principal donde tengo el movimiento del motor y tengo otra rueda que va anclada, no sé si usted me puede ver en la pantalla también, por favor, me avisa si me puede ver en la pantalla o no me puede ver. Sí, 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 se lo vi. Chévere, entonces, yo tengo esta rueda principal del motor y esta rueda, ¿sí? Mientras más se vaya alejando, quiere decir que va recorriendo más camino. Si yo estoy más cerca, ¿sí? Por ende, voy a tener menos movimiento. Pero si yo le muevo hacia afuera, quiere decir que esta rueda tiene que comenzar a girar mucho más, ¿no es cierto? Y como giraba mucho más, quiero que se fijen en la imagen, giraba mucho más, esto transmitía el movimiento por medio de una cadena, ¿a qué? Al diferencial. Este es del primer, no sé si me entendieron. ¿Sí me entendieron? ¿O no? Sí, Inge. Entonces, este es la primera manera de transmisión o la primera variación que existió de una caja CVT. ¿Por qué es una CVT? Porque CVT significa que esta transmisión es variable. Mientras esta polea que les estoy señalando en la pantalla, mientras esta polea que les estoy señalando en la pantalla se colocaba al centro del disco, estaba completamente el vehículo quieto. Pero cuando esta polea era movida por esta palanca, ¿sí? Era movida hacia el exterior de esta rueda, o sea, le movían para acá, ¿no es cierto? El rato que le movían, comenzaba a girar y a transmitir más movimiento. Si giraba más, el vehículo básicamente aceleraba. Este era el acelerador, escucharame, este era el acelerador en los años 1920. No es que desde el principio que usted se compró un vehículo, usted tenía acelerador, freno, embrague. No, jóvenes. Eso es después de muchos avances tecnológicos y el primero es básicamente los CVT. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la caja automática nació en los años 50, 60, y no hubo demasiado desarrollo. Sin embargo, hoy, ¿qué es lo que sucede? Con el avance de la tecnología y más que todo que el avance, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La reducción de costos para el mantenimiento, la reducción de costos para la fabricación de los vehículos y las nuevas tecnologías, dependiendo de los lugares, los sitios donde los fabricantes vendan sus vehículos, necesitan tener o adaptarse a los medios. Sí, entonces quiero que se fijen que este es el primer sistema de caja CVT que existió. ¿Tienen preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Está claro? Ok, ¿y hasta cuántas marchas puede tener esa caja? O Es que velocidad. es una CVT, es una Es transmisión variable. básicamente no ¿Cuántas? tiene velocidades. O Una sea, sola solo sería. sube o baja, nada más. Bueno, es lo que yo entendí. Exactamente. Y se Exacto, le puede solo decir, sube o baja. se le puede decir que eso también tendría retro. No. Ya les tocaba empujar el carro. Empujando nomás. Claro, si lo que se quería era para Claro, adelante, no pues por atrás. claro. Si antes al motor se le manivela, pues, joven. Por parquearse en el retro, dice. Claro, de hecho, sí, de hecho, por ejemplo, para prender este motor, usted no tenía un sistema de encendido, ¿no? No sé si alguien ha visto, pero sí existen vehículos aquí, todavía yo Sí, sí he visto existe. vehículos. Que usted, por ejemplo, hablemos de un Land Rover de los antiguos, usted ingresa una manivela, es igualita, es una varilla igualita a la que usted, con la cual usted sube y baja la gata, Directamente al ¿sí? cigüeñal, creo que es. Exacto, Sí, directamente al cigüeñal, usted ingresa a la pero es del varilla. motor de arranque. Usted ingresa a la varilla y le da, es como hacer la pata en la moto.
La patada en la moto. Le da a usted el primer impulso y el vehículo comienza a moverse. Y funciona de esta manera. Entonces, es justamente lo que yo les explico. No le puedo decir si tuvo 4, 5, 7 velocidades. Hoy en día, una caja CVT puede llegar a tener 7 velocidades. ¿Qué le da la necesidad de velocidad? Gracias, señor Suárez. ¿Qué le da la necesidad de velocidad? La necesidad de poder moverse, entre comillas, más rápido. Pero moverse más rápido va directamente proporcional al motor que usted tiene. ¿Me entiende? Un pichirilo con un motor 1300, ¿sí? Y con la carrocería que era pesada para esa época, no va a llegar a más de 90 kilómetros por hora. ¿Me entiende? Pero si nosotros colocamos a un vehículo, hablemos de un Toyota Corolla actual, el Toyota Corolla pesa, no sé cuánto estará pesando aproximadamente completo, pero tiene materiales muy livianos, tiene un motor 1.5 en geometría variable o BBTI, por así decirlo, en su sistema de admisión y escape, en las válvulas, y es un motor que trata de no perder, o mejor, de aprovechar toda la eficiencia térmica del motor. Entonces, obviamente, si es que ese vehículo es liviano, es pequeño, es aerodinámicamente bien fabricado, le voy a tener que poner hasta séptima velocidad, ¿me entiende? Porque esa es la variación que tiene. Como decía el señor Vega, en la caja CVT no podemos tener una relación estable de transmisión, de relación de transmisión. No es que, a ver, si yo le pongo 40 dientes, como era antes, ¿no es cierto? Yo le pongo 40 dientes, a ver, vamos al engranaje, vamos desde lo principal, desde la caja manual. Si yo le pongo 40 dientes al eje principal, ¿no es cierto? Y yo tengo que ponerle al eje de masa 25 y después al otro de salida, entonces era conductor, conducido, conducido, conductor. Luego pasamos a la caja de cambios automática normal, a la que es hidráulicamente, a la generación ZF, ¿no es cierto? Y ahí nosotros, ¿qué teníamos? Teníamos un tren bicicloidal, donde de la misma manera dependía de el número de dientes de la corona y el número de dientes del solar y el número o la cantidad de planetarios, ¿no es cierto? Hoy en día, esta caja no depende de ese número de piñones, sino que más bien tiene la gama infinita para poder hacer la relación de transmisión. Esta es la primera variación que nosotros tuvimos. Sin embargo, no podemos decirlo así. Volvo, en los años 50, 60, comenzó también a una aplicación de la caja CVT. Sin embargo, la aplicación de la caja CVT es un poco costosa y fue costosa por muchos años, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos ver, aquí ya comenzamos a ver un principio de funcionamiento completamente actualizado de lo que nosotros necesitamos. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos esta polea, estos dos conos, y quiero que se entienda algo, jóvenes. En la caja CVT no varía el tamaño de la cadena. Ojo, varía el tamaño, ni varía el tamaño, escucharame, ni varía el tamaño. No es que este cono de aquí se hace más pequeño o se hace más grande, ¿no? Esa es otra. Sí, vamos, justo vamos a eso. No se malentienda que la polea, quiero que vean mis manos, no es que la polea está así chiquita y ahora la polea se vuelve grandota. No. Son dos conos unidos, ¿sí? Que lo que hacen es abrirse o cerrarse, ¿sí? Entonces, como son dos conos, quiero que tenga usted la idea de que son dos conos. Si usted tiene dos conos, en el momento en el que se cierran van a tener menos superficie de contacto, ¿no es cierto? Y cuando se abren van a tener más superficie de contacto, ¿sí? Entonces, para esto, vamos a comenzar, quiero comenzar desde lo más básico, y aquí está justo, miren. Esta imagen es lo que nos dice absolutamente todo. Miren, estos son las poleas, pero como yo le digo, esta polea tiene un tamaño, esta polea tiene otro tamaño, ¿sí? Y no es que este tamaño va a hacerse más pequeño o más grande, o va a variar. Lo que hace es abrirse o cerrarse para poder transmitir, y dentro de esto nosotros vamos a tener dos, un eje
impulsor y un eje impulsado, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros podemos tener ahí. Ahora bien, vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Y quiero que vean, por favor. Quiero que vean la constitución que tiene. No sé si se logra ver bien. ¿Se logra ver bien, jóvenes? ¿Ahí? Sí, Sí, A ver, Sí, Inge. justo en esa partecita donde llego, quiero que ustedes vean. Sí, todavía nosotros poseemos, esto es lo importante que yo quería que ustedes vean. ¿Se fijan? Estos son dos conos, jóvenes. No son poleas porque las poleas no cambian no cambian de tamaño. No cambia de tamaño la cadena. Ojo, eso es importantísimo que ustedes vean. No cambia de tamaño la cadena, no cambia de tamaño la polea. Quiero que se fijen. Esta es una figura en cono y esta es otra figura en cono. ¿Cuál es la variación entonces que sucede dentro de una CBT? En el momento en que se activa, estos se abren y cuando se abren permiten que la cadena, ¿sí?, caiga y cuando se cierren permiten que la cadena suba. Quiere decir que este diámetro que se encuentra en la mitad de los dos conos es aquella que varía y es por eso que nosotros podemos tener una relación de transmisión. Déjenme, les explico. Bien, nosotros tenemos nuestro primero eje y ahora nosotros tenemos nuestro segundo eje. Hasta aquí. ¿Se fijan? Tenemos un convertidor de par. Seguimos teniendo conjuntos de embragues. Seguimos teniendo conjuntos de embragues y de frenos. ¿Por qué? Cuéntenme por qué. ¿Por qué lo seguían? Porque, o sea, trabaja igual. Lo único que hace es que se haga más suave mediante las poleas. Mediante las poleas. No. O sea, el funcionamiento sí es lo mismo, pero tenemos, o sea, lo que decía o sea, ay, se me fue. Me habla tonterías. A ver, no se preocupen. Lo que les digo es que es necesario tener estos embragues y discos ¿para qué? Para poder aplacar que el movimiento o la variación que puede existir entre apertura y cierre de cada una de las poleas, ¿no es cierto? Y, ojo, y lo más importante, toda caja automática funciona ¿con qué? Con un circuito hidráulico. Un circuito hidráulico y un circuito electrónico que va a seguir controlando y va a seguir monitoreando la variación de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características más importantes que nosotros tenemos en las transmisiones CVT, que son así, bueno, se llaman, ¿no? Transmisiones CVT o cajas CVT. Nosotros aquí tenemos, miren, tenemos unas que son doble embrague, y eso es lo que hemos visto como un tipo de resumen. Por eso Inge, no una es pregunta. doble. Dígame. Este momento, digamos, la banda o este de aquí puede perder en algún momento la tensión y se puede quedar sin la transmisión, se puede decir así. La banda pierde tensión. Ya les voy a explicar por qué. La banda pierde tensión por el tema de lubricación. La banda pierde tensión por un tema de mala colocación, por un tema de eh, cuando nosotros armamos la caja o cuando nosotros tenemos un desgaste excesivo en los puntos de apoyo, igual la cadena está dispuesta, o mejor dicho, está expuesta a daños, ¿no? Pero sí. Pero entonces un daño de este se podría decir, un síntoma, digamos, se puede quedar sin la transmisión al momento de perder la tensión.
No, para quedarse sin transmisiones, básicamente porque ya obviamente esto quiere decir que la caja usted acaba de tener una falla más allá que solo la rotura de la cadena. De hecho, la cadena se rompe cuando los discos, los embragues de los ejes, del eje impulsor o del eje impulsado, eh, ya flejan y obviamente se rompen. A eso ya voy. Ya les explico. Entonces, miren, aquí tenemos, está clarito, verán, va en el examen, todo esto va, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está, esta se llama, miren, DST, que dicen Dual Clutch Transmission, a otros le conocen como DSG, que vienen siendo Dual Shifter Gear, otros le conocen como Tiptronic, ¿sí? Que son las que tienen doble embrague, las Step Type, que las que conocemos, ¿no es cierto? Con los ejes hipsicoidales, y aquí está, la transmisión de Dije, variable. disculpe, o sea, las letras, las iniciales que le ponen, ¿por qué es debido al cambio si se supone que es lo mismo? Lo que pasa es que, por ejemplo, hablemos de que depende mucho del lado del charco, así lo dicen, ¿no es cierto? Del lado del charco que nosotros trabajemos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si nosotros hablamos con algún americano, ellos saben que bonnet es capot, ¿ya? Y si hablamos con un inglés, capot es capot. Capot es capota. En el caso, por ejemplo, de las cajas, para los americanos se llaman shifter, ¿sí? El shifter es el cambio y para los ingleses el gear. Entonces, lo único que es acoplarse a las distintas y los chinos le pusieron el tema de Tiptronic. A la CBT ya no le pusieron Tiptronic, sino le pusieron Multitronic. O sea, si separamos las palabras, Tip es uno y Tronic es control electrónico. Entonces, cambio electrónico, Tiptronic. Para ellos el tip es un cambio, porque, bueno, en inglés tip, shifter, shifter y el otro es, no recuerdo la otra variación que tienen, pero es justamente por eso, no es que sean distintos, es básicamente por un tema de, de traducciones, pero todas son DSG, DST, Tiptronic, la otra es Multitronic, la otra es CBT, y ahora ya hay las variaciones, ¿no? Hay la CBtronic y la CBT Multitronic, o la Multitronic que viene siendo la misma CBT. Sí. Listo, jóvenes. Gracias. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos, esto es lo más importante para que ustedes vayan entendiendo, ¿no es cierto? Esta banda siempre está lubricada, ¿sí? Esta cadena. Aquí es, miren lo importante que yo les decía. Si se fijan que ninguno de estos conos cambia de tamaño. Lo que cambia es la apertura y el cierre entre estos dos conos, permitiendo que la cadena suba y baje, y cuando suba y baje, permite, obviamente, que cambie la relación de transmisión. Entonces, quiero que se fijen, por favor. En este caso, nosotros vamos a tener un eje impulsor y un eje impulsado. Respondiendo a lo que el señor Darwin decía, los daños muchas de las veces se llegan a dañar aquí los embragues que están dentro y se llegan a dañar igual los embragues de arranque que pueden estar, los embragues de salida que pueden estar en estas partes que son los variadores. ¿Por qué se llegan a dañar? Básicamente esta caja funciona con aceite especial. El litro de esta caja, el costo del litro de aceite de una caja CBT es aproximadamente un barato entre unos $45, 40 a $45. En el Ecuador, ojo, ¿no? Aquí en el Ecuador cuesta entre 40 a 45. Si quieren el original de Nissan, ese está en 55 más IVA. En el Ecuador. Sí, hay que aclarar. Y no les voy a decir que cuesta eso en todas las partes. Entonces, quiero que se fijen que son los dos ejes importantísimos que nosotros tenemos ahí. Y aquí está. ¿De qué se compone o de qué se va a componer básicamente
de qué se va a componer esta, esta cadena, ¿no es cierto? Esta cadena, como ustedes pueden ver, sí, tiene en su interior un alma de metal, ¿sí? Y tiene aproximadamente, estas fajas que ustedes ven ahí, son aproximadamente entre 10 a 12 fajas. ¿Sí? Entre 10 a 12 fajas, más o menos es lo que tienen. Entonces, miren, por favor. Ustedes pueden ver aquí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Esta lámina transversal, perdón, esta lámina transversal está hecha de un material que le permite, sí, que ser maleable, que le permite subir y bajar, porque básicamente aquí debe existir un cuerpo de ¿qué? De lubricación, ¿no es cierto? Por eso le decía a Darwin que si usted ve y hacemos cuenta en física, que ustedes ya saben física, son capos, ya se van a graduar, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas, nosotros hacemos aquí la sumatoria de fuerzas, por ende, esta pieza que ustedes ven aquí, que es la lámina transversal, difícilmente va a llegar a romperse. ¿Por qué? Porque aparte de tener solo esta lámina transversal, no solo de tener esta lámina transversal, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente de 9 a 12 láminas individuales en forma longitudinal, quiere decir, a un lado y al otro lado, ¿sí? Que son aquellas que van a ayudar a transmitir movimiento. Entonces, sí es un poco complicado, no digo que sea imposible, sí es un poco complicado que se rompa la cadena, es es, es un poco complicado, no es imposible. Yo les digo, tuve una experiencia propia, lamentablemente tuve un inconveniente con un vehículo con caja CVT. Este vehículo era de mi suegro y justamente yo lo obtuve, era un Nissan Qashqai del año 2010 con caja CVT y llegó a tener un pequeño ruido. Sin embargo, cuando lo desarmamos, la cadena no estaba absolutamente nada. Lo que se habían ido eran los variadores o los centradores, por así decirlo, que le comentaba al señor Taipe, que era lo que había surgido. Y obviamente eso llevó a dañar la caja. Bien, jóvenes. Quiero que se fijen hasta ahí. Nosotros tenemos, ¿sí? Todas estas partes tenemos un convertidor de par, tenemos un eje impulsor y un eje impulsado. Cuando me dijo que no tenía, quiero que se fije, cuando me dijeron que no tenían piñones, sí tiene piñones la caja CVT y de hecho son los más importantes para la salida del movimiento. Esta partecita de aquí, ¿sí? Esta partecita de aquí solo es la forma de generar, escucharame, la forma de generar la relación de transmisión. Le vuelvo y le repito, ¿cuál era la primera forma en las cajas en las cajas manuales? Conductor sobre conducido. ¿De qué dependía? Del número de dientes, ¿no es cierto? Vamos, cajas automáticas, ¿de qué depende? Del número igual de dientes de lo que es solar, planetario y corona. ¿Ok? Entonces, en este caso, depende básicamente de las dos, de la apertura y el cierre de las poleas. Aquí quiero que se fijen, ¿sí? Aquí tenemos la relación y esta es la parte, esta es la base, el corazón de una caja CVT, ¿sí? Si ustedes se fijan, si yo cierro, quiero que se fijen, si yo cierro esta polea, escucharame, si yo cierro esta polea, ¿sí? Y esta está abierta, lo que estoy haciendo es teniendo una polea con un diámetro grande y con una polea de un diámetro pequeño. Ahora le pregunto, ¿en qué velocidad estará ahí? ¿En qué velocidad podrá estar ahí? ¿En baja velocidad o en alta velocidad? Eso debe estar clarito. ¿Baja velocidad o baja? Si yo tengo mi eje impulsor, escucharán, si yo tengo mi eje impulsor, ¿sí? Grande, en una circunferencia bastante grande, y yo tengo mi eje impulsado con una variación pequeña, ¿cuál va a ser la relación? Entonces, miren, quiero que usted se fije, volvamos a ver. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien quería hablar? Sería alta velocidad, Inge. No. Baja. Es la baja.
Exacto, baja. ¿Por qué baja, jóvenes? Si yo tengo, quiero que hagan cuenta, si yo tengo la polea grande, yo tengo aquí 2500 RPM, pero estoy en primera velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que básicamente tener la polea grande que va a transmitir 2500 RPM, pero tengo la polea pequeña que solo va a sacar, qué sé yo, unas 500 RPM, esas se desmultiplican en el diferencial y luego yo voy a 20 kilómetros sobre hora, ¿no es cierto? Y luego, al revés, si yo quiero velocidad, ¿no es cierto? Yo tengo que tener la polea, es igualito que la bicicleta, igualito. Yo quiero, pongo la polea chiquita, ¿no es cierto? Y mientras yo doy 3 vueltas, entonces yo tengo que seguirle dando vueltas al más grande. Miren, aquí está, básicamente. Entonces, la aceleración es enseguida. ¿Sí se dan cuenta? Esta variación, jóvenes, esta variación que nosotros podemos ver, quiere decir que en este momento cambio de primera a segunda a tercera y de tercera a segunda a primera. Miren, aquí yo tengo, no sé si ustedes pueden ver, aquí yo tengo una relación de 3.0 a 1. ¿Sí ven? Lo que yo les explicaba. Este es el tamaño de la polea del eje impulsor y este es el tamaño de la polea del eje impulsado, con una relación de transmisión de 3.0 a 1. ¿Qué velocidad es esa, jóvenes? ¿Qué velocidad es con esa relación de transmisión? Primera. Exacto, primera. Mira, Entonces, miren, yo tengo de esta manera, comienzo a acelerar, ¿sí? Miren, fíjense en con qué rapidez, ¿sí? Con qué rapidez cambió la relación de transmisión y ahora ya tengo de 2.4 a 1.6. Y no es que va a salir 1, sino que cuando yo de 2.4 vueltas aquí, aquí van a salir 1.6 vueltas. ¿Sí? Entonces, se fijan y es variable, miren, hasta nosotros llegar a que cada vuelta que dé el motor yo pueda llegar a 2.9 de relación de transmisión. ¿Eso será posible? ¿Es una alta o es una baja velocidad? Alta. Una alta velocidad. Entonces, esta, ¿sí? Es la relación de transmisión variable que nosotros tenemos, ¿sí? Y esto es lo que a nosotros nos interesa saber. Esta partecita de cómo transmitir, y esto es lo más importante. Se rompieron la cabeza por muchos años los ingenieros tratando de buscar la manera más fácil de transmitir y perder perder la mayor cantidad de potencia, y lo lograron mediante la caja CVT, que es una aplicación que básicamente siempre estuvo dentro de nuestra vida diaria, en la bicicleta, en los primeros vehículos de 1920, en las siguientes investigaciones que hizo Volvo o DAF, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver que es un sistema que funciona, confiable, que nosotros podemos tener en cuenta. ¿Sí? Preguntas, jóvenes. Vamos con preguntas. Ya tenemos 10 minutitos. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Cuéntenme. ¿Tienen preguntas? Una ¿Y ese pregunta. tipo de caja se puede usar en vehículos todoterreno? A ver, 4x4. un ratito. No sé. Primero el señor Yetón y luego el señor Suárez. Cuénteme, señor Yetón. No, ya, lo que pasa, a ver, en eso de la caja CVT, entonces, también había unas características que vimos ahí que decíamos que al momento de realizar el tipo de cambio, no se sentía ese, como quien dice, el trajín al momento de realizar el cambio, ¿verdad? Exacto. O sea, eso es lo que, bueno, he escuchado esa palabra que saben decir que reduce el lag al momento de realizar el cambio y ya no se siente tanto el cambio de marcha en el vehículo, ¿verdad? A ver, le voy a explicar. Sí, le entiendo. Le voy a explicar qué es lo que usted va a tratar de explicarle la sensación de lo que usted me está diciendo, ¿ya? Cuando usted conduce un vehículo automático, vamos a colocar en drive, usted acelera y en el momento en el que llega a las 3500 revoluciones, usted puede sentir que el motor, ¿sí? Este movimiento, si usted ve en la pantalla, es este movimiento, el motor apenas jala un poco y cambia, o a su vez
incluso en el acelerador, usted acelera, llega a un punto y el acelerador es como que otra vez retorna un poquito y usted vuelve a sentir. Cuando usted tiene una caja CVT, usted coloca en drive y usted acelera y usted no siente ni que el motor, ni que el acelerador rebota a esa situación, ni que el asiento o el vehículo ajalonea, por así decirlo, no siente absolutamente nada. Yo recuerdo que yo subía el Quito de la Armenia, subía a Quito y yo cogía, qué sé yo, yo estaba en 110 kilómetros por hora en la autopista en menos de 10 segundos. Entonces yo aceleraba y, pues, por ejemplo, hoy me doy cuenta, yo salgo con mi carro, igual me voy, subo del valle, entonces yo voy, subo y cuando ya estoy a las 3500 el vehículo coge, dan, cambia y sigue, dan, cambia y sigue, ¿no es cierto? No es que se siente tanto, yo estoy exagerando para que usted me entienda, pero sí se siente un poco el cambio, ¿me entiende? Sí se siente el cambio. En cambio, en la CVT, usted acelera y simplemente acelera y se va. O sea, no tiene la sensación, esa Eso estaba sensibilidad. leyendo, que para algunos sí es como inconveniente un poco eso, ¿no? Porque obviamente los que, como dice usted, están acostumbrados a sentir ese pequeño cambio y en este no. Incluso el motor dice que hace un ruido un poco, como que una sola, ¿no? Es una sola el ruido del motor. Sí, sí, justamente ese es el pro es que no va a sentir la sensación desagradable de generar un jaloneo. El contra es que si no tiene la percepción de que usted está corriendo a grandes velocidades, pues obviamente pueden sufrir accidentes porque usted simplemente acelera y la caja no le va a entender que usted necesita. Bueno, ya vamos a ver la segunda parte que es la electrónica de la caja en donde ahí le van a ayudar a usted a comprender si es que necesita cambiar o no necesita cambiar de velocidad. Sí, pero eso básicamente es eso, o sea, es lo que el plus que le da la CVT. Señor Suárez, cuénteme, algo me iba a preguntar. Que ese tipo de caja sí es viable en vehículos 4x4. La verdad, no he visto vehículos 4x4. He visto más para vehículos CVT, perdón, CVT, vehículos con caja CVT, pero en vehículos livianos. ¿Sí? Eh, no es muy Mayor aconsejable de confort. igual manera. Sí, por mayor confort es una. No, y yo, desde mi punto Porque de vista técnico, no aconsejo ponerle a un vehículo, digamos, a una F-150, a una Dodge Ram, no aconsejo ponerle una, ¿cómo le explico? Una caja CVT, porque eso necesito, básicamente ahí sí necesito el torque combinado con la potencia. Entonces, si usted se fija, estas cajas son realizadas para vehículos que tengan o que necesito que desarrollen y que aprovechen de la relación peso-potencia. Es lo mismo casi como yo les decía de una caja, de una doble embrague, ¿no es cierto? Es igualito. Porque yo no le puedo poner, por ejemplo, si yo voy a una camioneta y yo me voy yo me voy a la montaña, ¿sí? Yo necesito torque, yo no necesito potencia. Entonces, hay cajas que están hechas para torque y otras están hechas para potencia. Desde mi punto profesional de vista, yo considero que la CVT está hecho más para potencia que para torque. Es por eso que no vamos a ver una F-150 con una CVT. Vemos un Qashqai con una CVT, pero no es que tenga la variación. Ahora, si hablamos en esa línea, y yo me atrevería a decir que la Pathfinder la Pathfinder y la Armada, sí, pueden tener una caja CVT. Deberíamos ver qué tipo de caja CVT tienen. Debe ser una variación, deben tener una CVT Tronic. Ellos deben tener una CVT Tronic, no he averiguado. Pero sí me puse a pensar que, bueno, dentro de la gama de Nissan, ellos sí tienen toda su gama de automáticos con una caja automática y la mayoría son CVT. Deberíamos verlo, pero motores más grandes que eso, hablemos de motores hasta, ¿qué será? Hasta 3.500 centímetros cúbicos, podría, pero vehículos más grandes, unos 5.000, Dodge Rams, Ford F-350, todos, difícilmente le veo que puedan poner una caja CVT. Otra pregunta.
Inge, lo que pude ver en el video que tal vez este tipo de cajas solo van para tracción delantera o si se puede para tracción trasera también. Eh, Solo para, a ver, qué me decía? No, no lo escuché, perdón. Digo, lo que alcancé a ver en el video, este tipo de cajas le vi que estaba montado solo para una tracción delantera o si se puede aplicar en una tracción trasera. Eh, bueno, básicamente, no, yo desde mi punto de vista no creo que habría inconvenientes. Yo lo que quisiera ver es averiguar con la información que me dio con la pregunta que me hizo el señor Suárez, es acerca del tema eh, eh, de las cajas, o sea, de los vehículos. Depende mucho de la anterior pregunta, ¿me entiende? O sea, si yo tengo un vehículo 4x4, le voy a poner una transmisión CVT para la 4x4. O sea, va a tener obviamente la necesidad de tener un chasis para colocarle ahí. Pero lo otro, yo, hasta lo que yo he visto y de donde yo he estado, en los talleres de Nissan aquí en Quito, todos son tracción delantera. Todos los CVT son tracción. El Murano es tracción delantera, el Juke es tracción delantera, el Qashqai es tracción delantera. ¿Quién más? La X-Trail es tracción delantera, o sea, todos son tracción delantera. Todos son tracción delantera. Sí, es por un tema de relación peso-potencia y para no perder básicamente como tracción posterior, la verdad, no sé si es que existirá, pero vamos a averiguarlo para la próxima. Más preguntas, jóvenes. ¿No? Inge, yo estaba leyendo y decía que este tipo de transmisión no tiene un uso muy extendido en el mundo de las cuatro ruedas. ¿Por qué? Eh, ¿A qué se refiere con el mundo de las cuatro ruedas, del 4x4? Sí, Lo que yo les comento, o sea, quiero que me entiendan justo lo que yo les comentaba hace un ratito. Porque esta caja está hecha para aprovechar la potencia del vehículo, ¿sí? Y contrarrestar con el motor. Es decir, hagan cuenta, yo necesito vender un vehículo para 5 personas que sea liviano, que se adapte y que le dé la sensación, que no consuma combustible, que le dé la sensación al comprador, al cliente, ¿no es cierto? Al dueño del vehículo, que sigue teniendo el mismo control y le dé comodidad, ¿sí? Entonces, yo cuando me compro un 4x4, yo no estoy viendo comodidad, yo estoy viendo seguridad, que puedo subir la montaña, que el motor, que yo pueda jalar unos 2 vehículos más, que yo pueda pasar el río, que esté alto, que las llantas me den, que los ejes me den, ¿me entienden? Entonces, la caja CVT, por eso les digo, hay ciertas aplicaciones para los distintos tipos de cajas. No podemos decir que la caja CVT es para todos, exacto, no es para todos los vehículos, es para una serie de vehículos y en este caso sería para la serie de SUV y sedanes livianos actualmente. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver lo más común, o mejor dicho, lo que sucede por lo general, ¿sí? Lo que sucede es que va a tener la facilidad de tener un motor pequeño con un vehículo que pueda ayudarle y usted no va primero, bueno, vamos al Ecuador, usted no va a pagar impuestos, no va a tener el tema de pagar un motor 2.000 impuestos, usted va a tener el tema de que se puede movilizar en Quito rápido, seguro, y también se acaba y apalanca el tema de comodidad. Pero si vamos a un 4x4, difícilmente yo le veo que le den una aceptación completa, porque si fuera así, Ford a- abriría la posibilidad para tener caja 4x4. Incluso me atrevo a decir que no sé si Toyota tiene incluso una caja Tiptronic para sus vehículos más altos, ¿sí? No tiene una caja CVT. Porque entonces ahí ya no importa el consumo, o sea, es como que si yo me voy a la montaña y yo quiero decir, no, es que no quiero gastar combustible en la montaña. No, yo no quiero gastar combustible aquí en la ciudad.
Si me voy a la montaña es porque quiero que mi vehículo suba y necesito un motor grande. Gaste lo que gastes, un motor grande que yo necesito que suba. Sí. Listo, jóvenes. ¿Está claro el tema? ¿Tienen más dudas, preguntas? Gracias. No creo que se entendió bastante claro cómo funciona la caja, la CBT. Sí, no. Señor Reynoso nos ha mandado un video de lo bueno y lo malo de las cajas. Bueno, no les puedo decir si es que algo es bueno o malo, jóvenes. Desde muchos puntos de vista, yo creo que ustedes ya en este momento tienen un criterio bastante formado en cuanto a la parte técnica de ver las cosas, ¿me entiendes? Si yo le explico que la caja CVT le va a ayudar a usted para generar o aprovechar la potencia de su motor, sí, al máximo, le va a permitir cambiar de relación de transmisión al máximo, que usted va a poder tener esa facilidad, esa comodidad. Dudo mucho que usted vaya a aconsejar desde su punto de vista técnico, vaya a decir que qué sé yo, un Land Cruiser le vamos a poner caja CVT, porque es un motor 5000. Imagínense lo que va a hacer un motor 5000 con una caja CVT pequeñita, ¿sí? Entonces, sí, depende de la aplicación, depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que nosotros vayamos haciendo. Y, por ejemplo, muchos no le querían a la caja CVT porque decían que cuando uno frena, no tiene el control o básicamente vamos a ver eso en la próxima clase, las poleas no reaccionan rápido, pero eso es mentira, nosotros sí tenemos, incluso las nuevas cajas CVT, estas tienen ya más adelantos y van controlando, yo les digo porque en el stream que hicimos la anterior vez con una caja CVT, yo puedo ver que cuando ya tiene el tema Tronic, ¿sí? El Multitronic, la CVT, usted sí puede ir bajando de velocidad con eso. Pueden decir que no hay cómo bajar, sí hay cómo bajar, pero ya lo vamos a ir viendo, pero tiene una cantidad de sensores que primero los tenemos que entender cómo funcionan y luego decir, ahora sí vamos a poder ver. Sí, listo, jóvenes. El señor ahora no pudo entrar por motivo de pasantías. Ok. Listo, jóvenes, que tengan un excelente día. Vamos, igual, ya les voy a ir revisando, vamos a ir viendo el tema entre hoy y mañana termino de revisar todos los deberes, así que por favor subieran todo lo que tengan. Bien, Inge, gracias. Gracias, Ya, jóvenes. Inge, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, Inge, buen día. Gracias, Inge.